Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos enfocándonos en el capítulo 23 del libro de Levítico, el cual nos habla de unas fiestas establecidas por el Señor para el pueblo israelita, con el propósito de que se congregaran y honraran a Dios, agradeciéndole por todas las bendiciones que Él les había proveído durante el año. Sin embargo, ese no era el propósito principal, sino que estas fiestas fueron establecidas para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho por ellos en algún momento de su historia. Y aún más allá de vivir el presente recordando el pasado, estas fiestas tenían un sentido profético que apuntaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de nuestro estudio es Las Fiestas Solemnes y está apoyado no solo en la Biblia, sino que también está apoyado en el libro Las 7 Fiestas de Jehová, escrito por el pastor Eduardo Cartea Millos. Hoy estaremos estudiando la fiesta de las trompetas, fiesta de encuentro. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te damos la gloria y la honra, mi Señor, por el privilegio que es leer y estudiar y compartir tu sagrada palabra. Te agradecemos, mi Señor, por enviarnos a tu Espíritu Santo para darnos la interpretación correcta de las Escrituras. Te pedimos, mi Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en este estudio para que sea claro y llegue a nuestros corazones de manera que nos edifiques y que al terminar este estudio tengamos un mejor entendimiento de lo que es esta fiesta de las trompetas. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Leamos los versículos 23 al 25 de Levíticos capítulo 23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La fiesta de las trompetas es llamada Rosh Hashanah en hebreo. Es una fiesta especial ya que las Escrituras no nos dicen el motivo por el cual se celebra. Según la tradición Mishnah, se celebra porque es el mes en el cual Dios creó el mundo. Y más allá, es el mes, o más bien el día en que Adán, el primer hombre, fue creado. A partir de esta celebración se cuentan los años. Así que para el judío no estamos en el año 2023, que es el año en el cual estoy grabando este episodio, sino que estamos en el año 5784. Así que esta celebración marca el año nuevo judío. Rosh Hashanah, que significa cabeza del año, es considerado un día largo, ya que durante 2 días se celebra el comienzo del año judío. La fiesta toma lugar durante el primer y segundo día del mes de Tishri, el cual es el 7º mes del calendario hebreo. Hay 2 tipos de calendarios en la cultura hebrea. Un calendario es del año religioso y el otro es del año civil. El calendario del año religioso comienza en el mes de Abib o Nisan, que es equivalente a nuestro mediado de marzo a mediados de abril. Y este calendario fue ordenado por Dios como el comienzo de una nueva etapa cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto. El calendario del año civil fue establecido posteriormente por la tradición judía, comenzando con el mes Tishri, que equivale a nuestro mediados de septiembre a mediados de octubre, cuando se festeja la fiesta de Rosh Hashanah. Esta fiesta da inicio a un periodo de 10 días que comienza con Rosh Hashanah y termina con Yom Kippur, o el día de la expiación o del perdón. Estos días festivos son conocidos como días santísimos o días temibles. Según el Talmud, la fiesta de las trompetas es llamada Día de Juicio. Algunos rabinos sostienen que en estos días el libro de la vida es abierto y los nombres de aquellos que son justos son inscritos en él para el próximo año.
Así que ellos dedican estos 10 días a prepararse para celebrar el día más solemne de su calendario religioso, que es el día del perdón o de la expiación. Al terminar Yom Kippur, que es la sexta fiesta, y después de 5 días, llega la séptima y última de las fiestas solemnes, la fiesta llamada Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Hablemos de las trompetas. En la Biblia se mencionan 2 tipos de trompetas, las de plata en Números 10, que mandó labrar Moisés para convocar al pueblo, y las de cuerno de carnero. Las primeras pueden haber sido rectas, de unos 60 centímetros de largo, o unas 23 pulgadas y media, y eran a semejanza de las usadas en Egipto. Las 2 trompetas son una figura de la palabra de Dios, del Antiguo y el Nuevo Testamento, y ambos son un solo libro y cuyo mensaje es el de la redención en Cristo. Las trompetas de carnero se hacían sonar en la fiesta de las trompetas. Al principio de esta fiesta se lee como parte de la liturgia el Salmo 47, donde dice el versículo 5, «Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta». Y al final de la liturgia se lee el Salmo 27, que comienza con una expresión de confianza en el presente. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y luego termina en el versículo 13 con una expresión de esperanza futura. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Las trompetas fueron usadas en diversas ocasiones importantes o solemnes, según leemos en las Escrituras, y su común denominador es que requerían total e inmediata obediencia. Dice Números 10, versículos 2 y 3. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Las trompetas sonaban para recordarles la importancia de obedecer la ley divina. La primera mención de ellas fue en la ocasión de la revelación en el monte Sinaí, cuando el sonido del shofar, que es la palabra hebrea para la trompeta, cuando el sonido del shofar era agudo y como respuesta temblaron todos los que se encontraban en el campamento. De esta manera, la trompeta de Rosh Hashanah les recordaría la revelación de parte de Dios a través de la ley divina. También nosotros hemos recibido esa revelación, pero ahora es completa en la Biblia, con la que tenemos un fuerte compromiso de obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Siempre ha sido importante para el pueblo de Dios el reunirse en asamblea. Notemos que se reunía toda la congregación en plenitud, hombres, mujeres, niños y ancianos, todos, y se reunían a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese era el lugar señalado. El pacto era el convenio solemne y condicional que habían establecido al pie del Sinaí, en el cual se comprometían a obedecer las leyes de Dios. Dios se comprometió a bendecirles siempre que ellos cumplieran con su parte. La trompeta les recordaba al pueblo su compromiso y a Dios el renovar su promesa. Números 10:2 nos dice: te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. La nube y las trompetas de plata guiaban a las tribus que debían emprender marcha cuando Dios se lo indicaba. Y luego leemos en los versículos 5 y 6. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Evidentemente, eran sonidos distintos, para congregarse o para salir de camino. Debían conocer el sonido, debían entender que Dios les mandaba a partir. Dios les guiaba en el camino y ellos debían estar atentos a los designios de su voluntad. Es muy importante conocer los sonidos de la trompeta de Dios. Es importante oír su voz para saber cuándo partir
y cuándo quedarnos. La marcha a través del desierto del pueblo de Israel era semejante a la de un ejército. Así es la iglesia del Señor. Si la trompeta de plata no suena, no te muevas. Si ha sonado, no te detengas. El sonido de la trompeta también debía producir arrepentimiento en el pueblo. Cuando Nehemías congregó solemnemente a todo el pueblo que había retornado a la tierra después del cautiverio babilónico y llamó al escriba Esdras para leer al pueblo el libro de la ley de Moisés, lo hizo el primer día del mes séptimo, justamente el día del comienzo del año, el día de Rosh Hashanah. Al oír atentamente la lectura del libro de Dios desde el alba hasta el mediodía, el pueblo adoró a Dios humillado y llorando. La trompeta era tocada también para llamar a la guerra. Números 10:9 nos dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Las trompetas sonaron en los llanos de Jericó, y los muros cayeron. Las trompetas volvieron a sonar con los 300 valientes de Gedeón, y los madianitas fueron derrotados. La trompeta de Dios nos llama a una lucha dura y difícil, no contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero Dios nos ha dejado los recursos para la batalla y para lograr la victoria. Es el sonido de alarma que debemos oír. Las trompetas sonaban para convocar al pueblo para las solemnidades, las celebraciones en las cuales se reunían para adorar a Dios. Números 10:10 nos dice: y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Aún hoy día nos parece oír la trompeta celestial llamándonos a congregarnos. Las trompetas sonaban para anunciar la libertad de la esclavitud en el año del jubileo, recordándonos que nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado, de los deseos de este mundo y del yugo de obediencia a Satanás. También sonaban para invitar a alabar a Dios. El Salmo 98, versículos 5 y 6 lo menciona, y el Salmo 89, versículo 15 lo expresa así: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Esa aclamación debe entenderse al son de trompeta. Hoy, cada primer día de la semana, como pueblo redimido por la sangre del Cordero, la trompeta de Dios nos llama a reunirnos en torno a la mesa del Señor para alabarle por sus proezas y por todo el bien con que su mano nos enriqueció. La fiesta de las trompetas nos deja algunas lecciones espirituales. La fiesta nos hace reflexionar. Durante cada mañana del mes de Elul, que es el mes anterior a Tishri, se hacía sonar la trompeta cada día con el fin de convocar al pueblo al arrepentimiento y volver a Dios. A este periodo de 40 días, entre el primer día de Elul y el 10º día de Tishri, se le llama Teshuvah, que es el arrepentimiento. Cada israelita es llamado a arrepentimiento, a efectuar un autoexamen de la vida ante Dios y retornar a Él en arrepentimiento sincero. Es un periodo para escudriñar y ver en ellas las promesas del retorno del Mesías. Es también un llamado de atención para nosotros, aquellos que pertenecemos a la iglesia del Señor. Necesitamos que la trompeta de Dios nos recuerde que es tiempo de examen. Para Israel era una vez al año, pero para nosotros, los creyentes en esta dispensación, debe ser un ejercicio permanente y constante. El verbo examinar tiene la idea de cavar o excavar en hebreo, y se usaba para la tarea de buscar metales preciosos. Así que indica una búsqueda en lo más profundo, en lo más escondido. No solo el examen de lo visible, sino aún de lo invisible, de aquello que no sale a la luz, de lo que queda escondido en la mente, en las intenciones y en los pensamientos. Si no nos examinamos, Dios nos examinará.
y su juicio es justo e inapelable. Si hubiera algo en nuestra vida que sabemos que no está dentro de la voluntad de Dios, debemos ir a Él en oración y pedirle que lo examine y lo remueva y lo reemplace con algo bueno. Esta petición debe ser tanto personal como congregacional. Debemos pedirle a Dios que remueva cualquier piedra contaminada de nuestra congregación y la reemplace con una piedra limpia. El Salmo 93, versículo 5 nos dice: la santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Necesitamos una renovación verdadera que venga del cielo, de Dios para nuestras iglesias y para nuestras vidas. Que la trompeta de Dios nos alerte y nos recuerde que debemos someternos al examen divino permanentemente para que Él corrija aquellas cosas que sobran en nuestras vidas y nos limpie con la sangre preciosa de Cristo. La fiesta nos trae restauración. El sonido de la trompeta está asociado al despertar. En la Biblia encontramos que el sueño muchas veces está relacionado con un estado de pobreza espiritual. Así recordamos a Sansón en brazos de Dalila, a la mujer en el capítulo 5 de Cantar de los Cantares, a Jonás en el interior del barco, a las vírgenes que esperan al novio en la parábola de Mateo 25. Cada una de estas ocasiones nos presenta un motivo distinto por el cual estaban dormidos, pero en todos los casos el sueño era un síntoma de que espiritualmente algo andaba mal. El sueño es traicionero. No queremos dormirnos, pero nos vamos durmiendo. Pablo dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tal vez estamos dormidos porque nos pesan las responsabilidades cristianas, el cumplimiento del deber, la obediencia a los mandatos del Señor. Se nos hace difícil andar y servir a Dios. Son síntomas de sueño, de estar en un estado semejante a estar entre los muertos. La palabra nos exhorta en Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios nos puede despertar de nuestro sueño espiritual a través de la acción de su palabra. Ella es como una poderosa trompeta que aviva el corazón dormido. Así lo expresa David en su Salmo 119, versículos 25 y 107. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame según tu palabra. Que la trompeta del Señor, la voz poderosa del Espíritu Santo, nos despierte de nuestro estado de sueño espiritual y podamos vivir a la luz gloriosa de Cristo. Un ejemplo de cómo se celebraba esta fiesta lo podemos ver en tiempos de Nehemías, en el capítulo 8, versículos 1 al 12. Allí dice que se juntó todo el pueblo el primer día del mes séptimo. Era el día de la fiesta de las trompetas. Así que seguramente allí se oyó el sonido del shofar, invitando a la fiesta. Eran días de avivamiento espiritual y el sueño había quedado atrás. Llegó el día de la fiesta y nos preguntamos, ¿qué sucedió allí? Esdras, el escriba, convocó al pueblo frente a la puerta de las aguas y leyó ante todos los que podían entender el libro de la ley de Moisés. 11 veces se menciona la frase todo el pueblo. ¿Cuánto debemos tenerlo en cuenta en nuestros días? Tan necesarios como aquellos para que toda la familia esté en los atrios del Señor para la comunión, adoración, oración y el oír la palabra de Dios. En la mente de Dios no existen los creyentes solitarios, no existen en sus propósitos los que van cuando pueden. Su trompeta nos llama a estar junto a los suyos. Todos estuvieron atentos a la lectura del libro, el cual era explicado por su líder espiritual, y respondían a la lectura con un fuerte amén. El resultado fue un arrepentimiento expresado con profundo y sincero llanto. Pero luego Esdras
les dijo que debían alegrarse, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y ellos se gozaron con grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Los avivamientos se han producido como resultado de la lectura de la palabra. La palabra es hallada, es oída, es entendida, y el corazón se quebranta, estalla en arrepentimiento, y cuando la paz del perdón enjuga el llanto del alma, el gozo del Señor brota en santidad, alabanza y gratitud. Este pasaje de Nehemías nos indica cuáles son las bases de todo avivamiento espiritual. En el versículo 2 nos dice que hay comunión. La lectura de la palabra, oyéndola, explicándola y entendiéndola, se nos dice en el versículo 8. En el versículo 9 se nos dice que hay confesión. Y vemos el resultado que produjo en el versículo 12, que fue unanimidad. Es decir, todo el pueblo, el compartir con otros, y vemos un gozo espiritual. La fiesta nos trae resurrección. El sonar de las trompetas en esta fiesta indicaba un nuevo año. El sonido de la trompeta también indicará un nuevo tiempo en la vida de la iglesia del Señor. La trompeta en las Escrituras tiene que ver con sucesos escatológicos como la segunda venida de Cristo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17 y Primera de Corintios 15, 52. Tiene que ver con la reunión de Israel descrito en Isaías 27, versículo 13, Zacarías capítulo 9, versículo 14 y Mateo 24, 31. Tiene que ver con los juicios apocalípticos, como leemos en Apocalipsis capítulos 8 y 9. Y tiene que ver con el reinado de Cristo en el milenio, como leemos en Zacarías 9, capítulo 9, versículos 14 al 17. Un día no muy lejano, los creyentes oiremos el sonido de la trompeta. Será un sonido muy especial. No lo oirá ninguno que no sea de la iglesia del Señor. Será su llamado personal a cada uno, tal y como leemos en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, nos dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y luego agrega en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es una esperanza gloriosa y alentadora. Pero también la fiesta prefigura la inauguración del día del Señor, que es el periodo que comienza con la grande tribulación y termina con el cumplimiento del reino milenial de Cristo y los últimos juicios escatológicos. Es el periodo en el cual el Señor vuelve a relacionarse directamente con el pueblo de Israel. El tiempo que vivimos ahora es llamado el año agradable del Señor. El mismo Señor que, enrollando el libro, se sentó, es el mismo que un día lo abrirá nuevamente para cumplir aquello que no leyó en la sinagoga de Nazaret, pero que está escrito en la profecía: el día de venganza del Dios nuestro. Había un intervalo incierto entre la fiesta de las semanas y la fiesta de las trompetas. La Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisán, así que no era el mismo día de la semana todos los años. La fiesta de Pentecostés caía siempre el mismo día, el día después del sábado. Así, el periodo entre Pentecostés y la fiesta de las trompetas era incierto cada año. Es ciertamente una figura de la era presente de la iglesia del Señor. No sabemos cuánto durará. Cuando la iglesia sea arrebatada por el Señor, entonces el reloj de Dios
respecto a Israel volverá a andar. Jesús usó la expresión los tiempos de los gentiles en su sermón profético. Estos tiempos se refieren a la supremacía de las naciones gentiles sobre Israel y están vívidamente expuestos en la profecía de Daniel. Después de la época de oro del reino de Israel bajo David y Salomón, una mala decisión de su sucesor, Roboam, motivó que el reino se partiera en dos. 10 tribus formaron el reino del norte llamado Israel, con su capital en Samaria, y 2 tribus, Judá y Benjamín, formaron el reino del sur llamado Judá, con su capital en Jerusalén. 2 reyes asirios invadieron a Israel y llevaron cautivo al pueblo. Nunca más volvieron a su tierra como nación. Comúnmente se dice que son las 10 tribus perdidas. Los babilonios, bajo Nabucodonosor, invadieron el reino del sur y llevaron cautivos a sus habitantes a Babilonia. 70 años después de la primera incursión, Ciro, el rey de los persas, firmó un decreto permitiendo a los judíos volver a su tierra, cumpliéndose el regreso bajo el gobernador Zorobabel y el sacerdote Josué, tal como lo relatan los libros de Esdras y Nehemías, junto con los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. A Babilonia le sucedieron 3 imperios más que dominaron la tierra de Israel: los medos persas, los griegos y los romanos. Pero Israel y Judá jamás volvieron a ser un reino unido. En el Sermón del Monte de los Olivos, Jesús profetizó que el templo sería destruido, la ciudad de Jerusalén desolada y la nación dispersa entre las naciones. Y en el año 70 después de Cristo, la profecía se cumplió bajo el general romano Tito. Fue la confirmación de las profecías de Moisés, Ezequiel, otros profetas y el mismo Jesucristo. Durante 20 siglos, la tierra de Israel estuvo desierta. Ningún judío había regresado, ni hubieron reclamos de los derechos de la tierra. Pero recientemente, en 1948, Israel fue proclamada como nación independiente. Luego vendría la lucha por ella. Las guerras de los 6 días y la guerra de Yom Kippur son conflictos con los palestinos que demuestran que Dios está nuevamente moviendo los hilos de la historia en torno a su pueblo terrenal. Las promesas de Dios se cumplirán y a Israel le espera un gran futuro, porque ellos serán recogidos de entre las naciones. Ezequiel 36:24 nos dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Israel será reinstalado en su tierra, porque dice Ezequiel 37:21-22: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Sin embargo, esta profecía no fue cumplida, porque el último rey de Judá, Sedequías, fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, y no hubo más reino, y no lo habrá hasta que el Rey de Reyes establezca su reino glorioso. Los israelitas serán reunidos para siempre. Después de tantos siglos de dispersión, fruto de su pecado, Dios los reunirá en su tierra y serán una nación. Una vez más, Ezequiel capítulo 37, esta vez versículos 16 y 17, nos dicen: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y Jeremías 23, versículos 3 y 4, que nos dicen: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten,
y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Es una realidad que en las últimas décadas, desde mediados del siglo pasado, hay un evidente sentimiento de regreso a la tierra de Israel. Pero este retorno actual no es el cumplimiento de las profecías, es solo una sombra de lo que sucederá. Cuando venga el Señor por su iglesia, comenzará para Israel un tiempo de juicio, de angustia horrorosa, llamado tiempo de angustia de Jacob, bajo el reinado del hombre de pecado, que es como solemos llamar al anticristo. Este personaje, engendro de Satanás, será recibido como su Mesías, pero no será más que un engaño, pues de su mano recibirán el castigo más grande que han recibido en toda su historia. El retorno que anuncian los profetas en la Escritura es al que se refiere el Señor en Mateo 24, versículos 30 y 31, al final de la gran tribulación y antes del reino milenial. Mateo 24, 30 y 31 nos dice que primero aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y desciende el Señor con poder y gran gloria. Y luego envía a sus ángeles a juntar a sus escogidos desde todos los rincones de la tierra. Pero también ellos recibirán la tierra prometida. Israel nunca, aún hoy, ocupó la tierra que Dios prometió a sus padres. Si leemos Génesis, capítulo 15, versículo 18 con cuidado, nos daremos cuenta que Israel nunca tuvo esa extensa tierra en posesión. Porque dice Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Pero un día la tendrán, porque dice Isaías 27:12, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Uno a uno. No faltará ninguno a la convocación celestial. Y el versículo 13 del capítulo 27 de Isaías nos dice, acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Finalmente, serán regenerados espiritualmente, porque nos dice Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Un verdadero avivamiento espiritual será una realidad en este pueblo que aún hoy rechaza a su Mesías y con él a su Dios. Un despertar espiritual, un retomo a las leyes divinas y a la adoración al Dios verdadero y una verdadera pasión evangelizadora a las naciones serán la evidencia de la limpieza que el Espíritu de Dios producirá en Israel. El profeta Oseas nos dijo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas capítulo 3, versículos 4 y 5. La fiesta de Pentecostés es gran figura de la inauguración de la iglesia. Levíticos 23:22 dice que después de cosechar la mies, cada uno debía dejar sin cegar una parte de su campo, dejando para el pobre y el extranjero algo para cosechar. Los pobres son un tipo de residuo fiel de Israel que aceptará a Jesús como su Mesías, y los extranjeros son un tipo de los gentiles salvos durante los años aciagos
de la gran tribulación. Sofonías 1, 14, 16 nos dice que cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, y gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y Joel 2, versículos 1 y 2 nos recuerdan: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. La fiesta de las trompetas caía siempre en el primer día del mes, y este era de luna nueva, cuando el cielo está totalmente oscuro. Y estos pasajes nos hablan de tiniebla y oscuridad, como presagiando el tiempo de profunda oscuridad moral que reinará por faltar ya la iglesia en la tierra, la cual es la luz del mundo. Luego llegará la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el día 15 del mes, cuando ya hay luna llena. En ese tiempo resonará la trompeta de Dios llamando a su pueblo disperso y mostrándoles su pecado, el haber rechazado a Dios y a su Cristo. Ese sonido de trompeta les despertará y producirá en ellos profunda humillación y arrepentimiento, expresado en llanto, reconociendo al fin a Jesús como su Mesías. El Señor lo anticipó en su Señor profético del Monte de los Olivos, cuando dijo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Isaías 27:13 dice que la trompeta de Dios les llamará a congregarse y adorar al Señor. Este era uno de los propósitos por los cuales se tocaba la trompeta en el campamento de Israel mientras peregrinaban por el desierto. Un día, la gran trompeta del Señor será oída, y como con un imán gigantesco, serán atraídos a su tierra. Ese día se inaugurará un tiempo sin igual. Será el día del despertar. Jesús llamará a su pueblo, y como dice Romanos 11:26, todo Israel será salvo. Miqueas 2:12 nos da la explicación de ese todo Israel. De cierto, juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Todo Israel es el resto de Israel, el Israel verdadero, el remanente fiel, limpio de todos aquellos que no son verdaderos israelitas y que habrán pasado bajo la vara del juicio de Dios. Tal como el pastor hacía pasar a sus ovejas debajo de su cayado para contarlas antes de entrar al redil. Aquellos que por la fe sean salvos, por haber aceptado a Jesús como su Salvador y Mesías, entrarán en los vínculos del pacto. El Talmud dice que en el nuevo año son abiertos 3 libros, uno para los rectos, otro para los impíos y el tercero para aquellos que no eran ni rectos ni impíos. Los nombres de los rectos se inscribirán en el libro de la vida. Los nombres de los impíos serán borrados del libro de la vida e inscritos en el libro de la muerte. Los que aún tenían posibilidad de ser rectos y que se arrepintieran en el lapso de los 10 días anteriores al día de la expiación serán finalmente restaurados. Eso es lo que ocurrirá cuando el día de la expiación real, la final, sea celebrada para Israel. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la explicación de la fiesta de las trompetas. Te damos las gracias por habernos guiado por este estudio para tratar de traer
algo de claridad en cuanto al significado de esta fiesta tan importante para ti. Señor, te pedimos que nos prepares para cuando suene esa trompeta, no quedarnos y nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Te pedimos, mi Señor, que nos cuides, que cuides cada uno de nuestros pasos y que no nos abandones nunca, que nos guardes en santidad y que tu Espíritu sea redarguyendo en cada uno de nosotros en todo momento, que vivamos de acuerdo a tus mandamientos y que día a día comprendamos mejor tu palabra para así poder vivir de acuerdo a tu mente, a tus propósitos y a tus deseos. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra.